Gracias al Señor. Bueno, gracias a Dios por esta actividad que hemos tenido, donde hemos oído directamente la voz del ángel del Señor Jesucristo. Ese es el gran misterio que hoy está sobre la tierra. Bienaventurados todos aquellos que puedan conocer lo que hoy está siendo hecho por el Señor aquí en la tierra. El Señor dijo que son bienaventurados el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El libro del Apocalipsis es el libro de nuestro tiempo. Es donde el ángel del Señor, el Señor Jesucristo, dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El ángel de Jesucristo es el que usa al Señor para revelar este libro del Apocalipsis. Y ahí es donde están todo ese misterio revelado. Es en el libro donde ustedes consiguen todo eso. Revelado el misterio de las 7 edades de la iglesia, y consiguen que después de las 7 edades se abre una puerta en el cielo, como dice allí la Biblia, que después de esto, después de las edades, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Que nuestro amado Señor Jesucristo nos ayude a entender este gran misterio del tiempo del fin. En el nombre de Jesucristo, así sea, que Él nos abra el entendimiento para entender la revelación de este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo, así lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Es tan sencillo todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque oímos nosotros ahora mismo desde Centroamérica, hablándonos directamente el mensajero de Dios, el ángel de Dios, trayéndonos este mensaje tan sencillo que hoy estamos escuchando. Este mensaje, esta palabra, es la que prometió Cristo para el tiempo final. Dios nos ayude para que nosotros veamos que ya no estamos en las edades de la iglesia, porque las edades de la iglesia ya terminaron. Ya los 7 mensajeros vinieron y Dios hizo a través de ellos todo lo que tenía que hacer a través de esos mensajeros. Y una vez que ellos terminaron, después de eso, se abre una puerta en el cielo. Entonces ya ustedes ven que es una edad celestial, con un mensajero celestial. Y se oye la voz como de trompeta, una voz como de trompeta, es la trompeta final, es la voz de Cristo después de las edades, que dice: sube acá, que yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ese mensajero es el que recibe de parte de Dios la revelación
que corresponde de allí en adelante. La revelación que no había sido dada en otro tiempo, pero que ahora es revelada, porque en esa revelación es donde viene el cumplimiento de todo lo que va a suceder en el tiempo del fin. Ahora vean ustedes que ya Dios mostró eso en el templo del tabernáculo de Moisés, en el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Son esas tres últimas dispensaciones. Y el hermano Branham también nos mostró eso. Y ahí encontramos en el templo de Salomón lo mismo. El atrio, el lugar santo, donde estaba el candelabro, con los 7 brazos, las 7 edades de la iglesia. Después estaba el segundo velo. Y después del segundo velo está el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y ahí es donde estaban los secretos. Ahí es donde no podía entrar los sacerdotes, sino solamente el sumo sacerdote, que representa a Cristo. Y esos misterios fueron revelados, fueron guardados para después del lugar santo, o sea, después de las edades de la iglesia. Ahí estaban los misterios, que es el maná escondido, que el Señor dice que le daré del maná escondido, porque al comer del maná escondido ya no necesitamos ver muerte. Entonces, miren ustedes el tiempo en que estamos. No estamos en el atrio, no estamos en el lugar santo, porque ya las 7 edades terminaron. Los 7 mensajeros se fueron. Pablo se fue, Ireneo, todos ellos, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham, se nos fue también. Viene después el lugar santísimo. Ahí es donde está el gran misterio del tiempo del fin. Ahí en ese lugar santísimo es donde estaban las cosas que no habían sido dadas a conocer en tiempos pasados. El maná el maná escondido que se guardó allí, eso es el mensaje del tiempo del fin. Es el mensaje de la segunda venida del Señor. Es el mensaje del 7º sello. Este es el tiempo en que estamos. Que Dios nos ayude a verlo y a apreciarlo, a amarlo, a respetarlo. Como dijo el hermano William, tenemos que entrar a esa tercera etapa con mucha reverencia. No podemos estar jugando con eso, porque él dice que tenemos que entrar a esa tercera etapa con mucha reverencia, no tomarlo de una manera liviana, sino entender el tiempo en que estamos, porque el mismo Pablo nos dice, si las personas que oyeron, déjame ver cómo se los voy a leer, como lo dijo Pablo, para que tengamos un cuadro más claro, tal como lo dio el Espíritu Santo por la boca de Pablo, que él dice: porque hermanos, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, que ardía con fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Esto fue en el primer pacto, esto fue en el Sinaí, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: yo estoy espantado y temblando. El mismo Moisés, sino que nos habemos acercado ¿a qué? A algo más grande que eso. Ven ustedes que parece increíble, aquello era tan grande, aquel sonido de la trompeta,
aquel fuego que salía del monte Sinaí. Y todo eso era tipo y figura de lo que iba a acontecer, porque aquello fue el primer pacto. Ahora nos hemos acercado a algo mayor, más grande que todo eso. Dice, nos hemos acercado ahora ¿a qué? Al monte de Sión. Y Sión es la iglesia de Cristo. Parece algo más sencillo, pero es más grande. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Acá es donde estamos, a la congregación dice Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿A quién nos hemos acercado? A Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿A quién más nos hemos acercado? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Así que es mayor que el pacto que hizo Moisés. Moisés era un gran profeta, acercarse a Moisés había que hacerlo con reverencia, pero ¿cuánto más Jesús? Y la congregación rociada que habla, dice la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Es decir, que no, este es un pacto que no es hecho con sangre de animales, sino con la sangre del Hijo de Dios. Mirad, hermanos, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿Ven lo que dice el hermano Branham? Que las 7 edades de la iglesia son terrenas. Pero dice, después de las 7 edades de la iglesia, son edades terrenales, viene una edad celestial, es mayor. Hay una mayor responsabilidad. Tiene que haber una mayor reverencia, tiene que haber un mayor entendimiento de lo que tenemos. Y por eso el hermano William dice, tenemos que entrar a la tercera etapa con reverencia, con mucha reverencia, por causa de, si no escaparon aquellos que desecharon el que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Quiere decir que después de las 7 edades terrenales viene una edad celestial. Es algo mucho mayor, es más sencillo, se ve más sencillo, pero es mayor. Y por lo tanto, tenemos que tener conciencia de en donde estamos hoy, para que sepamos el terreno donde estamos pisando, porque el mismo Moisés le fue dicho, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y aquello era en un tipo y figura, en un pacto antiguo, un pacto perecedero, un pacto basado en sangre de animales. ¿Cuánto más temor, reverencia y cuidado y respeto tenemos que tener nosotros hoy, en este tiempo, cuando ya no estamos en las edades? Y usted tiene que estar consciente de eso, que ya no estamos en las edades, ya estamos en una edad celestial. Y la voz que nos habla dice, desde el cielo, se oye esa voz que dice, sube acá. Yo te voy a mostrar las cosas que sucederán después de eso. Cada cosa que Él muestra, nosotros tenemos que amarla. Cada cosa que Él muestra, nosotros tenemos que respetarla. Cada cosa que Él muestra y que Él dice, nosotros tenemos que apreciarla. Tenemos que creerla, tenemos que tomarla. ¿Ve? Eso es el tiempo donde estamos. Dios nos ayude. Por eso esta parte que dice, sí, que era la que yo les quería leer, que dice que si no escaparon aquellos que desecharon el que los amonestaba en la tierra, dice mucho menos nosotros. Si vamos a menospreciar el que nos está amonestando,
desde una edad celestial, cuando ya pasamos de una etapa a otra. Ya no estamos en ese lugar, del lugar santo, sino en el lugar santísimo, donde está la presencia del Señor, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Aquella voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo que aún una vez, o sea, una vez más, por última vez, esa palabra volverá a hablar, esa profecía volverá a salir y conmoverá. ¿Ve? No solamente la tierra, sino también esto va a conmover los cielos, porque de esa palabra dependen también los que están en el paraíso. Por eso es que a una edad celestial se abre una puerta en el cielo, porque hay una conexión teofánica. No aparece eso en las edades de la iglesia, esa promesa no fue hecha ya. Usted ve las 7 edades de la iglesia, en ninguna dice eso, es cuando ya terminan las edades, que entra esa edad celestial, que se abre esa puerta en el cielo y se hace esa conexión directa de teofanía a teofanía. Es una edad teofánica y se ve muy simple, pero que el Señor nos ayude a ver todo lo que hay allí, a amarlo, a apreciarlo, a respetarlo, a creerlo y a poner, digamos, en orden nuestras vidas con relación a esa palabra que nos está siendo hablada por el ángel del Señor. No menospreciemos ni una de ellas. Una vez más, esto indica la remoción de las cosas movibles, como cosas que son hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos agradecidos con lo que tenemos hoy. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor. ¿Ve? ¿Agradándole cómo? Con temor y reverencia. No podemos tomar en poco las cosas del Señor. Él dice que la transformación y el rapto es para los que toman en serio las cosas de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En una parte acá donde dice, en el mismo libro de Hebreo, creo que lo estuve leyendo, fue en el capítulo 2, si mal no recuerdo. Por lo tanto, hermano, ¿ven? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos dejemos resbalar y perdamos esa bendición, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esto está hablando acá de la palabra que fue dada a Moisés, dice que esa ley vino por medio de los ángeles. Si esa palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ve? Hay una cosa mayor. Parecía que el Sinaí, los truenos y el relámpago y todo aquello era lo más grande, y no es. Pablo dice, no nos estamos acercando otra vez a eso, estamos acercándonos a una cosa mucho mayor, a algo ya celestial, eterno. Y él dice, si aquella palabra que fue dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios
y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y en ese capítulo que yo les estaba leyendo, en el capítulo 12, también nos habla allí al principio del capítulo, cuando dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia, porque estamos rodeados por un mundo pecaminoso, por una situación pecaminosa, un ambiente pecaminoso. Dice que debemos despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y acá nos dice también, en ese mismo capítulo, nos está hablando en el verso 12, del mismo capítulo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Una raíz de amargura, una cosa que es contra la palabra de Dios, contra la Escritura, contra el Señor, puede brotar y contaminar a toda la iglesia. Dice acá que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos se han contaminado. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya ustedes saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque él la procuró con lágrimas. Ahora, nosotros lo que les estoy hablando aquí a ustedes ahora es para que estemos orando al Señor que nos dé esa mente espiritual. Pablo nos habla del creyente espiritual y nos habla también del creyente carnal, que eso lo conocen ustedes ya en el libro de los Corintios, cuando él habla que para poder nosotros entender las cosas del Señor y poderlas percibir, necesitamos tener esa mente, dice, espiritual, como dice acá en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Dice, por lo cual también hablamos, no con palabras señaladas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En la Biblia antigua, la palabra aquí, la versión que teníamos antes de esta, antes del 60, la versión que usábamos originalmente en la iglesia dice, el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede entenderlas, no las puede percibir, no las capta. ¿Ve? Porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el hermano William dice la mente de Cristo, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a entender, a discernir lo que está aconteciendo hoy en medio del pueblo, porque si no, se nos pasa por alto, como dijo el Señor Jesús, que Él dijo que su venida, su segunda venida, sería como ladrón en la noche. No fue anunciada como la primera venida, que Él anunció que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, que iban a ser... En la segunda venida no hay ninguna revelación de cómo se mostraría eso. La segunda venida es un secreto, es un misterio. Es el misterio de este tiempo final. En la primera venida sí fue revelado que vendría, nacería en Belén, nacería de una virgen y todas las demás cosas que fueron reveladas por los profetas. Sería un niño que crecería, se desarrollaría en medio del pueblo, que sería menospreciado, que no lo estimaban, pero que ahí estaría Dios, Emmanuel, era Dios con nosotros. Pero en la segunda venida Él dijo, vendré como ladrón en la noche, y el ladrón no avisa. Entonces dice, si no velas, eso está en el Apocalipsis 3:3, donde dice, si no velas, si no vigilas, ve que hay necesidad de tener esa vigilancia por el Espíritu del Señor, porque si no velas, si no vigilas, vendré, y dice, vendré como ladrón en la noche, y ni siquiera sabrás que habré venido. Entonces imagínese usted, semejante desastre para una persona que ni siquiera se está dando cuenta que es la venida del Señor, la presencia del Señor. O sea, que es el Señor que nos está hablando. Es el Señor el que nos está llamando, que nos está juntando. Es el Señor el que nos está juntando. Por eso cuando dice allí, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. El Hijo del Hombre es Cristo. ¿Y cuáles son sus ángeles? Moisés y Elías. Y con su gran voz de trompeta junta a los escogidos. ¿Para qué nos junta? Pues nos junta para prepararnos con su mensaje. Por eso es que dice, oye su voz, no le seas rebelde, porque entonces Él no perdonará vuestra rebelión. Porque si aquellos que lo hicieron en el Antiguo Testamento no escaparon, dice, ¿cuánto más ahora en una edad celestial con respecto al que nos habla desde el cielo? Entonces, ¿y qué pasó con ellos? ¿Por qué no oyeron? ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué no recibieron? Porque no se dieron cuenta que era el Señor en un profeta. No se dieron cuenta que era Dios en un profeta y quisieron apedrearlo, quisieron rechazarlo, quisieron salir de él para buscarse otro guía, otro líder que los regresara a la esclavitud. Pero vean ustedes, si ellos no escaparon, dice, ¿cuánto más nosotros? Porque este misterio es mayor, es un misterio muy escondido y les será revelado a aquellos solamente que van a ser transformados y raptados. Por eso Él dijo que vendrá como un ladrón en la noche. Y entonces cuando el ladrón viene, se llevó aquello, una comparación que hizo el Señor allí, se llevó, y cuando la gente viene a ver qué pasó, se dan cuenta que allí ya no está ese grupo. ¿Y qué pasó? Como dijo el hermano William en el mensaje, el ministerio
el ministerio privado del Señor Jesucristo. Ahí lo van a ver ustedes, ministerio privado, porque es el ministerio que Él tiene cuando resucita y se manifiesta con los apóstoles solamente, no se manifiesta con el mundo, como se manifestó antes, cuando estuvo aquí en la tierra, que predicó, que habló, que sanó, que fue al templo y no lo quisieron recibir. Y les quiso hablar, les quiso enseñar y les habló. Pero acá no, aquí solamente se presentó en un ministerio privado por 40 días. Y él dice del ministerio privado del Señor Jesucristo. En este tiempo final, aunque la gente podrá verlo así, pero solo aquellos que tienen oído para oír lo oirán, y los que tienen ojos para ver lo verán. Y que Dios nos ayude a poder oír esa voz, porque ahí en esa voz está todo lo que usted y yo necesitamos. Ahí está todo. Dios nos ayude, porque esto es el tiempo en que estamos. Es un tiempo muy grande, de mucha bendición. Que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, porque los que no oyeron la voz del Señor allá murieron en el desierto. No entraron. Cuando ellos quisieron despertar, como las vírgenes fatuas que compara el Señor, ya era demasiado tarde. Ya la puerta se había cerrado y el Señor estaba con aquellos que oyeron su voz. Este es el tiempo más delicado de todos los tiempos. Es el tiempo más grande. Es el tiempo donde está la revelación mayor de todos los tiempos. Y Dios nos ayude a ver todo esto. Es algo muy sencillo, pero el Señor nos va a ayudar. Porque Él, a los que ya escogió y predestinó, Él ya nos predestinó para que oyéramos, entendiéramos, y aunque pasemos por problemas y luchas, Él ya nos va revelando todo y vamos poniendo nuestro corazón en esa palabra y en esa bendición. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Es un tiempo muy grande el que tenemos. El mensajero de Dios, ustedes lo oyen hablando allí tan sencillo y usando esas escrituras, pero ahí hay un gran misterio revelado. Es el misterio del lugar santísimo. Es el misterio que está escondido en el arca del pacto. El arca del pacto, recuerden ustedes, fue una cosa ordenada por el Señor que fuera hecha. Moisés, ¿saben ustedes? Estudien la Biblia porque se van a encontrar con un caso bien sencillo y curioso. ¿Saben ustedes qué fue lo primero que Moisés hizo de lo que Dios le mandó a hacer del tabernáculo? Lo primerito que hizo fue el arca del pacto. Escudriñenlo y lo van a encontrar. Y eso es una caja que era hecha de madera, representa la humanidad, pero estaba forrada en oro, representa la divinidad. Esa humanidad allí estaba, era la humanidad porque era de madera, pero estaba forrada en oro. En esa arca del pacto es donde estaban las tablas de la ley. Y si ustedes han leído el mensaje del hermano William, si no lo recuerdan, búsquelo. La ley de Moisés actualizada, la ley actualizada hoy, porque la ley es la palabra. Esa palabra fue escrita por el dedo de Dios. Y por lo tanto, allí la palabra viene de Dios, viene por revelación divina. Y ahí estaba, era el depósito de la palabra. Y ahí estaba
la vara de Aarón que reverdeció, o sea, el ministerio. Es un ministerio sobrenatural. El de Aarón era un tipo, pero el ministerio verdaderamente grande es el ministerio de Melquisedec. Estaba en esa arca del pacto. Ahí, en esa arca del pacto, estaba el maná escondido. Así que en esa arca de madera forrada con oro, ahí estaba el mensaje final de Dios que nos va a dar la fe para ser transformado y restaurado. Vean ustedes qué simple. Ahí estaba todo eso. La ley de Moisés actualizada. Entonces todo eso es el tiempo en que estamos. Ese es el tiempo en que estamos. Es grande, es más grande. Necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento para entender las Escrituras. Pero además de eso, necesitamos que el Señor nos dé una mente espiritual. Porque la mente espiritual es la mente de Cristo. Una mente espiritual para percibir, para entender lo que tenemos, lo que nos es dado y cómo debemos amarlo, respetarlo y reverenciarlo. ¿No ven cómo lo dice el hermano Branham? El Espíritu Santo está en medio de nosotros y dice que debemos, ¿qué? Reverenciarlo. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Si Él nos escogió para esto, Él nos lo va a hacer entender. Él nos va a abrir el entendimiento. Él nos va a dar lo que necesitamos, lo que nos falta. Nos lo va a dar. Porque ya Él nos escogió para esto. Y Él nos va a limpiar con su sangre preciosa. Y nos va a preparar por su gran misericordia. Y si hubiere algo que nos falta, la apretura viene. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad. Que Dios me lo bendiga, me lo use grandemente y lo siga el Señor usando grande y poderosamente en la obra de Dios. Y que muchos hermanos, iglesias y congregaciones sean bendecidas también a través de tu ministerio. Que el Señor te ayude a crecer espiritualmente en las cosas de Dios y pueda ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, así como todos los ministros de esta región. En el nombre de Jesucristo, así sea. Amén y amén. Dios te conceda grandes bendiciones. Muchísimas gracias, Carlita. Que el Señor te unja. Bueno, habíamos orado que Dios nos hablara, ¿no es cierto?